estudiando lo que es la famosa obra Isis sin velo, escrita por nuestra querida y siempre viva Elena Petrovna, y estamos en el capítulo 2, la página 91, y nos quedamos haciendo un pequeño repaso acerca de las ideas del filósofo Schopenhauer, que hablaba mucho sobre la voluntad. Esta voluntad es nuestro atma, nuestro espíritu de nuestra terminología. Dice, nadie trata tan magistralmente este asunto como Schopenhauer en Superarga, que la estuvimos analizando en la última sección. Estudia detenidamente el magnetismo animal, el mesmerismo, que llevó el barón de Dupotet, que fue un enviado de la fraternidad. También estudia la terapéutica simpática, cómo curar, la profecía, la magia, los agüeros, encantamientos, apariciones espectrales, fantasmas y otros fenómenos psíquicos. Trata Schopenhauer en el libro. Respecto a lo cual dice lo siguiente, todas estas manifestaciones son ramas de un mismo árbol, por el fruto se conoce el árbol, y prueban irrefutablemente la existencia de una categoría de seres pertenecientes a un orden de la naturaleza muy distinto del que se basan las leyes del espacio-tiempo y de la adaptación, en el cual nosotros estamos atrapados en la manifestación. Esos grandes titanes nos devoran el tiempo, Cronos y el espacio, y la adaptación y la evolución. O sea que esos seres están más allá de todo esto, de estos límites. Este otro orden es mucho más profundo porque es el originario, es el noúmeno, es la causa y directo de este. Y de nada valen las comunes leyes de naturaleza que ya conocemos, la luz, el sonido, la gravedad, que tan solo atañen a la forma, se limitan solamente a la forma, no van al espíritu, no van a la causa. Por lo tanto, bajo el régimen de este orden superior, en una jerarquía, ni el tiempo ni el espacio, esos titanes pueden separar a las entidades individuales, o sea, no las separan. Y la separación determinada por las formas corpóreas, las que están limitadas por un cuerpo, no son barrera infranqueable para el intercambio de pensamientos y la inmediata acción de la voluntad. O sea, no tienen esos límites que nosotros tenemos, no podemos comunicarnos con otras personas si no estamos cara a cara o por teléfono de estos. Y ahí esto está en otro nivel. Pueden intercambiar pensamientos remotamente, como lo hacían los adeptos, que se comunicaban, solo mandaban el mensaje a la casa y ahí lo recibían y lo depositaban. Y también ellos ya hacen eso que es magia, que dicen que es la acción inmediata a voluntad, no importando la distancia, hacían sus curas o sus rituales. De este modo pueden ocurrir cambios por procedimientos completamente diferentes a la causalidad física, que es el plano que conocemos, están más allá, el plano astral, manásico, búdico. Es decir, se operan mediante la voluntad, mediante el atma, manifestada en acción, externamente al individuo, o sea, externamente actúan. Se manifiesta en acción esa voluntad, o sea, el pensamiento, como vimos ayer, se convierte en palabras, las palabras se convierten en acciones y las acciones se convierten en hábitos. Es con el pensamiento que se manifiesta en palabras, o sea, mediante ese poder de voluntad, ya sea por el poder de Kriya Shakti, es que todo lo que pensemos se puede materializar inmediatamente. Por eso es un poder tan sagrado que lo ocultaron, lo cerraron el tercer ojo a los seres humanos. Así que mediante la voluntad manifestada en acción externamente al individuo. Alguien hablaba mucho de la voluntad y que hay que ejercitarla con purificaciones, con yogas. Así resulta que el carácter peculiar de las antedichas manifestaciones es la visión y acción a distancia. De un clarividente que mira todo lo que ocurre en otra parte del mundo inmediatamente y también puede interactuar, producir acciones a distancia, que eso es un sinónimo de magia. Tanto respecto del tiempo como del espacio. O sea, no son límites para ellos ni el tiempo ni el espacio. Esta acción a distancia es precisamente la característica fundamental de la llamada magia, que magia quiere decir sabiduría en su etimología, grande, el gran poder. Esta acción a distancia es una de las facetas fundamentales de la magia, porque es la acción inmediata de nuestra voluntad, una acción independiente de las condiciones causales de la acción física, es decir, del contacto material. O sea, están más allá de ese plano y se producen instantáneamente como operaban los adeptos, que recibían la comunicación, las cartas que se precipitaban inmediatamente, con solo ver la página, ya venía la escritura, que están hoy en día esas cartas en el Museo de Londres, y se comprobó que no son hechas por un humano normalmente, ni con impresoras de pines modernas. Se pueden hacer como los maestros impregnaron la tinta en esas cartas. Interesante esto, la acción a distancia, que es la base fundamental de la magia. Como lo dice en otra parte, también lo es la imaginación y la voluntad. Además,
Estas manifestaciones contradicen la lógica y esencialmente el materialismo, ¿no? Que solo cree en lo que puede ver. Y aún contradice al naturalismo, lo que es natural, porque de ella se infiere que el orden de cosas consideradas por estas dos últimas escuelas, materialista y naturalista, estas dos últimas escuelas como son absolutas y exclusivamente legítimas, resultan, por el contrario, superficiales y fenoménicas, aquellas dos escuelas, en cuyo fondo hay algo aparte, el espíritu y del todo, independiente de sus propias leyes. Por lo tanto, estas manifestaciones psíquicas son las más importantes de cuantas se han ofrecido al estudio de observación, que es lo que había en esa época, como vino el espiritismo, porque había mucho escepticismo, la gente no creía, y vino entre otras apariciones espectrales que muchos científicos como Wallace o William Crookes empezaron a estudiarlos y fueron casi linchados por el sector de la ciencia, por los científicos. Por lo menos desde el punto de vista meramente filosófico de la sabiduría y de todo científico está obligado a conocerlas y a estudiarlas por ende. Aquí hay una llamada 144 que dice, sacado de Schopenhauer, supererga la voluntad en la naturaleza, o sea, el espíritu en la naturaleza, es la obra de Schopenhauer. La comparación entre los filosóficos conceptos de Schopenhauer y las superficiales generalidades de algunos académicos franceses, o sea, eran superficiales, nos servirá tan solo para acreditar la valía, la importancia intelectual de ambas escuelas, que no tienen casi ninguna, ¿no? La materialista y el naturismo. Ya hemos visto que la escuela alemana, trata profundamente de cuestiones filosóficas, como lo expresa Schopenhauer, eso es parte de ello. Y ahora podemos cotejarla, compararla con lo mejor de cuanto el astrónomo Babinet, un astrónomo de Francia, y el químico Boussingault nos dicen de los fenómenos psíquicos. Vamos a comparar lo que decía la escuela alemana con la escuela francesa en el exponente del astrónomo Babinet y este otro químico. Dice, en el curso de 1854 al 55 presentaron estos dos distinguidos intelectuales a la Academia de Ciencias de París una memoria en la que corroboran y al mismo tiempo aclaraban las demasiado complejas hipótesis con que el doctor Berulle explicaba el fenómeno de las mesas rotatorias que ocurría en las sesiones de espiritistas. Estaba en la moda, no era tomar el té, la gente por la tarde se reunían y con una mesa, traía una medium o quien tenía las facultades psíquicas y comenzaban las sesiones, habían aparición de fantasmas o las mesas salían volando, como aquí lo están analizando estos científicos, investigado por la comisión científica que formaba parte, dice así este informe, sobre estas mesas rotatorias. Respecto a los supuestos movimientos y oscilaciones de ciertas mesas, no puede atribuírselas otra causa que las invisibles e involuntarias vibraciones del sistema muscular del experimentador. ¿Qué conclusión sacaron esto? Que la voluntad de los músculos o las neuronas que hacen que se manifiesten esas vibraciones. De modo que la continuada contracción de los músculos, porque tienen electricidad, las neuronas se comunican por impulso nervioso, eléctrico, potencial de membrana, de modo que la continuada contracción de los músculos acaba por establecer una serie de vibraciones que determinan un temblor visible, o sea, los músculos, cuyo efecto es la rotación de las mesas. ¿Qué explicación esta, no? Con energía bastante para acelerar el movimiento y para transmutarlo, cambiarlo en resistencia, cuando se le frena, cuando se le quiere detener a las mesas. De aquí que no ofrezca dificultad alguna la clara explicación física del fenómeno. De aquí eran los músculos que se contraían, que gozaban todo eso. Qué explicación tan científica, entre comillas. Hay un llamado aquí que he tratado de revista de ambos mundos, publicada el 15 de enero de 1885, la página 108, una revista francesa, ambos mundos. Ciertamente dice que esta hipótesis resulta tan clara, esta es mala ironía, sarcasmo, como una nebulosa de las observadas por el astrónomo Babinet en noche de niebla. Qué explicación más clara, ¿no? Y qué sarcasmo este, una nebulosa observada con mucha niebla. Qué explicación. Pero no obstante, su claridad le falta la importantísima condición del sentido común. Elena decía que es el menos común de los sentidos de los seres humanos, ¿no? Aunque lo creen tonteras.
No sabemos si el astrónomo Babinet acepta o no como último recurso la afirmación de Hartmann respecto a que los visibles electos o efectos de la materia son efectos de la fuerza. O sea, que toda la materia, todos los efectos que hay en este mundo son productos de una fuerza, ¿no? La materia, el sonido, la luz, la electricidad, el fojar. Y que para tener claro concepto de la materia debemos tenerlo previamente de la fuerza. Primero debemos conocer el origen que ocasiona ese movimiento en la materia que está en la fuerza, ¿no? Primero la fuerza, después la materia. Primero el espíritu, la conciencia y después viene el prakriti. La escuela a que pertenece Hartmann, cuyos principios aceptaban en parte los sabios alemanes, enseña que el problema de la materia solo puede resolverlo aquella fuerza cuyo conocimiento llama Schopenhauer ciencia mágica, entre comillas, ¿no? Esa es la que debemos descubrir. La materia es la ciencia mágica o acción de voluntad, que la hemos tratado como los adeptos, la acción de la voluntad. Por lo tanto, es preciso saber ante todo si las vibraciones involuntarias del sistema muscular del experimentador, que al fin y al cabo son, entre comillas, efectos de la materia, están determinadas por una voluntad externa al experimentador o es propia de él. Es la pregunta que nos hace la explicación que dieron ellos. Así que tan sonoramente le dice vibraciones involuntarias de su sistema muscular que estaba sentado en una mesa, ponía sus brazos en la mesa y que eso, supuestamente esas contracciones producían esa aceleración o ese freno de las mesas. Si lo primero sería un epiléptico inconsciente, no tenía una epilepsia, convulsiones, ¿no? Según lo define el astrónomo Babinet de Francia. Si lo segundo, si es propia de él, atribuye la respuesta a las inteligencias de la mesa parlante, a un ventriloquismo inconsciente. Qué increíble, ¿no? Esas serían las dos posibles explicaciones, que fueran epilépticos o que fueran estas respuestas inteligentes de la mesa parlante, que le hacían preguntas y ella contestaba tocando un alfabeto por cada palabra. Esto es un ventriloquismo inconsciente, unas personas que hablan sin mover sus labios, hablan con la garganta, con las cuerdas sonoras. Inconsciente. Sabemos, según la escuela alemana, toda acción de la voluntad se manifiesta en fuerza. Eso está más correcto con la filosofía oriental, ¿no? Toda acción es la voluntad que se manifiesta en una fuerza. Y las manifestaciones de las fuerzas atómicas son acciones individuales de la voluntad. Todas esas fuerzas de cohesión que tienen los átomos, protones, electrones, etcétera, quarks. Que esto dan por resultado la espontánea precipitación. La precipitación de los átomos se precipitan en moléculas, en imágenes concretas, ya forjadas subjetivamente en la mente por la voluntad de la persona. Primero la imagen astral, lo que es su materialización en el mundo físico, pero todas son acciones de la voluntad superior. De acuerdo con su maestro, Leucipo enseñaba a Demócrito de Abdera que los átomos en el vacío fueron el principio de todas las cosas existentes en el universo, entendiendo por vacío en sentido cabalístico, que es un vacío, la divinidad que está latente, cuya primera manifestación es la voluntad que comunica el primer impulso a los átomos, que al cohesionarse, al formarse, constituyen la materia. Bueno, aquí ya nos dio un ojo al mundo de los griegos. La teoría atómica es conocida por Demócrito, pero su maestro era Leucipo, que fue un alumno de Platón. Ellos decían que todo era a base de los átomos, que estaban en el vacío, que estaban en el espacio, pues fueron el principio de todas las cosas. Todo está formado de átomos, ¿no? La galaxia, la nebulosa, los hombres, los árboles, todo. Y los átomos, es como la energía, nunca se destruyen, solo se transforman. Dice, bueno, fueron esas fuerzas, los átomos en el vacío, fueron el principio de todas las cosas existentes en el universo. Fueron el principio, ¿quiénes? Los átomos, de todas las cosas. Entendiendo por vacío, en un sentido cabalístico, no hay nada vacío. El vacío es la divinidad latente, como el pensamiento que está oculto, latente en la mente, cuya primera manifestación de esa divinidad es la voluntad, que comunica el primer impulso. O sea, Foucault, que da el primer impulso a la materia, a los astros, a los soles, los hace rodar. También le da la voluntad, le da el primer impulso a los átomos, que al formarse, cohesionarse con otras moléculas, constituyen la materia que ya conocemos. Sin embargo, el nombre de vacío es menos apropiado que su sinónimo caos, que estaba en la antigüedad, el caos y el otro es lo que es el cosmos, el orden y el desorden. Pero es más apropiado el caos que un vacío, porque según los aristotélicos, que no son peripatéticos, la naturaleza tiene horror al vacío. Peripatéticos son los que caminan alrededor. Fue un sistema que implementó Aristóteles,
que en vez de filosofar en un lugar, se ponían a caminar y iban filosofando caminando. Ahí viene la palabra peripatéticos. Así decían ellos, la naturaleza tenía un rol vacío. Sabemos que la teoría aristotélica es destructiva, es nefasta, y es por eso la tomó Santo Tomás de Aquino y la introdujo a la Iglesia Católica en la Edad Media, para lavarle el cerebro a todas las personas y que crearan tontos, más bien, monos o pericos, repetidores de palabras, y que no conocieran el sistema platónico, que va de lo universal a lo particular. Bueno, dice, las alegorías, aparte de otros elementos del juicio, las alegorías demuestran que mucho antes de Demócrito estaban ya familiarizados los antiguos con la idea que hemos tratado de la indestructibilidad de la materia. O sea, no se destruyen, es como el purucha, como el prakriti, no se destruyen, son coeternos. Bueno, esto se sabía en Oriente muchos miles de años antes de Demócrito, como lo decía Kapila en su escuela que fundó la escuela Sakya, que es una de las 6 darsanas, la escuela de sabiduría de la India. Movers define el concepto fenicio, vamos a los fenicios, ¿no? Que es el Líbano actual. Define el concepto fenicio de la ideal luz solar. ¿Cuál es esa ideal luz solar? Diciendo que era la espiritual influencia emanada del supremo Dios Yahweh. La luz tan solo concebible por la mente, el principio así físico como espiritual, la luz de todas las cosas, del cual emana el alma. O sea, qué párrafo tan profundo para analizarlo detenidamente. Bueno, vamos a lo que es los fenicios, que tienen una gran sabiduría. Mencionamos les ha pasado un iniciado, Mochus, que en su cosmogonía decía algo acerca, que Elena lo trajo en la última sesión, lo estudiamos. Habla de ese concepto fenicio de la ideal luz solar. Es un ideal, no la luz física que vemos por el sol. Esa luz física es solamente el fenómeno de una luz subjetiva, una luz espiritual, miles de veces más poderosa. Dice, bueno, de la ideal luz solar, diciendo que era esa luz, la espiritual influencia emanada del Supremo Dios. Es la luz que ilumina nuestras conciencias. Cuando estamos los ojos y nos dormimos, soñamos y nuestros pensamientos son lumínicos, tienen luz dentro, pero el sol es físico, no lo estamos viendo, ¿no? Es el sol espiritual más poderoso que ilumina nuestra conciencia, que esta es una emanación del Supremo Dios y le da un nombre que ya lo analizan en otras partes, Yao, que son 3 letras. Después lo analiza, que es un nombre bastante sagrado, bueno, que los cabalistas, los hebreos lo han distorsionado, que lo han hecho totalmente fálico. El Yao sería lo que es el Lingam, el Yoni, como dicen los orientales, y la unión producen la cruz o la manifestación, la creación de los seres humanos. Estos son conceptos puramente profanos de los hebreos. Yao está a un nivel superior. Bueno, así decían los fenicios y también en otras escuelas, el Dios Supremo era Yao. La luz, tan solo concebible por la mente, es la luz espiritual, que ilumina la mente, el Budi. El principio así físico como espiritual, como Fohat, físico como espiritual, de todas las cosas, del cual emana el alma que la conocemos en nuestro reino. Es una emanación de esa luz espiritual, nuestro espíritu, nuestra mónada o el alma. Es la esencia masculina o sabiduría, mientras que el caos es la esencia femenina. Vemos la polaridad, masculina, sabiduría, y el caos, la femenina, el cosmos y el orden, la horizontal y la vertical. Así tenemos el círculo atravesado por el diámetro. Así tenemos que la materia y el espíritu eran ya para los fenicios los 2 principios coeternos e infinitos. Aquí no está analizando lo que son los antiguos, los fenicios, que tenían una sabiduría bastante profunda y poderosa, que consideraban estos 2 principios, como lo definen las escuelas orientales de la India, como coeternos. O sea, no fueron creados, son coeternos e infinitos, Purusha y Prakriti. Esta teoría es tan antigua como el mundo, se pierde en la noche a los tiempos, y no fue Demócrito de Agdera su autor, pues la intuición, o sea, el Budi del hombre, precedió al ulterior desenvolvimiento de su razón. Primero la intuición, después vino la razón. Así vemos que en el niño también se cumplen. Primero tienen lo que son los reflejos, como los gatos que nacen, que no se meten en un río porque saben que se puede ahogar. Lo saben por intuición. Ya después los niños crecen, ya desarrollan la mente, aprenden a hablar y se hacen más racionales. Dice, las escuelas materialistas son incapaces de explicar los fenómenos ocultos. Son incapaces porque no creen en lo superior, en lo más divino. Y son teorías creadas para volver zombies a los seres humanos, volverlos monos, simios o muertos vivientes, autómatas, porque nunca piensan en nada, solo repitan, o sean esclavos útiles. Porque niegan a Dios las escuelas materialistas, la de Marx, los ateos, niegan a Dios en quienes reside la voluntad, que es la voluntad suprema, es el ser superior. Y nuestra mónada, nuestra alma, es solamente una gota de ese océano de luz infinito. Su desconocimiento de los fenómenos psíquicos
los ateos, y lo absurdo de las hipótesis que ellos dan, o sea, como una cerebración inconsciente o un ventriloquismo, con que pretenden explicarlo, son absurdos, dimanan de que a priori desprecien cuanto puedes empujarle a transponer los límites de las ciencias experimentales y entrar en el dominio de la psicología, y la que no fuera incongruente llamar fisiología metafísica. Lea este término ya bastante interesante. Son más que explica algún día la psicología se va a desarrollar, va a explicar estos fenómenos, fantasmas, espectros, mesas voladoras, cuando se desarrolla la psicología, y la que no fuera incongruente llamar, dice, fisiología metafísica. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, que hace el corazón, bombea sangre, que hacen los músculos, se contraen. Es el funcionamiento de la metafísica, más allá de lo físico. Así se llama esa ciencia que lo va a revelar, dice. Los filósofos antiguos afirmaban que todas las cosas visibles que percibimos por los sentidos e invisibles, como los números, que son abstractos, surgían a la existencia por la manifestación de la voluntad, o sea, de la divinidad, de la seidad, por esa manifestación que viene en toda la existencia, por como decían los orientales, una inhalación y una exhalación del Brahma, un aliento. Cuando inhala, viene adentro del universo, y cuando exhala, se manifiesta, se materializa. Así que todo viene a la existencia por manifestación de la voluntad, a que Platón, el gran iniciado, llamó la idea divina. Qué bella expresión, la idea divina, la Mahat. Y que así, como esta idea da existencia objetiva a la materia, es el origen de la materia, esta idea divina lo hace solo con enfocar su voluntad contra un centro de fuerzas localizadas, contra un punto laya. Así también el hombre, que es el pequeño cosmos, el microcosmos, respecto al universo, que es el macrocosmos, como arriba es abajo, así el hombre da forma objetiva a la materia en proporción del vigor de su voluntad. A mayor vigor, mayor voluntad, y más él es capaz de manejar los elementos hasta hacer lo que dicen los grandes adeptos, hacen magia, pues hacen cosas que para nosotros son totalmente increíbles, como encantadores de serpiente, levitaciones de los faquires, lectura de pensamientos, manos invisibles. Bueno, entonces lo que decía Platón, de que esta voluntad, ¿cómo lo hace él? Dice que se enfoca esa voluntad sobre un centro de fuerzas localizadas, y así también el hombre, que hace la comparación arriba y abajo, el macro del microcosmos, la gran faz, la pequeña faz, da forma objetiva a la materia, el hombre, da forma objetiva a la materia en proporción al vigor de su voluntad. Los átomos imaginarios son como operarios movidos automáticamente en flujo de la voluntad universal, que en ellos se enfoca y manifestada en fuerza los pone en actividad. Bueno, estos átomos imaginarios, una nota 146 que dice lo siguiente: figura de dicción son estos átomos imaginarios empleadas por Demócrito y tomada al pie de la letra por los materialistas. Una figura de dicción, pues un símbolo que después lo fue mal interpretado por los materialistas. Estos átomos imaginarios son como los operarios, pues los ángeles, los dianichohanes, los cosmocratores, los sefirotes, prayapatis, amachampenstans, los parsis. Son como operarios movidos automáticamente, se mueven automáticamente como las fuerzas, en influjo de esa voluntad universal, ese gran Manú, que en ellos se enfoca y manifestada en fuerza, los pone en actividad, esos átomos. El proyecto del futuro, esta es una comparación bastante buena, el proyecto del futuro edificio está en la mente del arquitecto, que después lo plasma en un plano, y es reflejo de su voluntad, que aunque es abstracta, este proyecto está en la mente, desde el momento de concebirlo, se concreta, se materializa en cuanto los átomos imaginarios obedecen a los puntos se convierten en líneas, las líneas se forman figuras geométricas trazadas en la mente del divino geometra, que también le decía Platón al gran Dios en sus diálogos, le decía el divino geometra. Dios geometriza. Es un ejemplo que se hace mucho en los arquitectos, un gran edificio, el Empire State, las pirámides, o allá en Camboya, Angkor Wat. Primero existía en la mente el arquitecto que lo dio en su mente abstractamente, que es el ejemplo que nos coloca, y después lo ejecutaron ya los obreros, los albañiles, que son de un rango menor. Bueno, el proyecto del futuro edificio está en la mente del arquitecto y es reflejo de su voluntad. A mayor belleza del edificio, es mayor voluntad del arquitecto que lo dio. Aunque abstracta, este arquitecto, desde el momento de concebirlo, se concreta en cuanto a estos átomos imaginarios obedecen a los puntos en línea se convierten y estas en figuras geométricas.
y todo trazado en la gran mente del divino geometra, el gran arquitecto del universo, como le dicen aquellos Gadú, los masones. Como Dios crea, así crea el hombre. Otra frase muy hermosa de Elena, donde este aforismo, este sutra, digno para escribirlo en letras de oro. Como Dios crea, así crea el hombre. Darle voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales, que muchos llaman alucinaciones o imágenes, como las tenía Tesla, Nicolás, que no escribía nada, todo tenía en su mente, le venía la iluminación en la mente y ahí hacía todos los cambios con esa figura que le proyectaba. Que muchos llaman alucinaciones, aunque para quien las forja sean tan reales como los objetos tangibles. O sea, que bella parte de eso. Es lo que los sistemas nunca quieren hacer, que el hombre tenga una voluntad vigorosa, porque se va a dar cuenta que ya no va a ser un peón, un esclavo menos. Dale voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales, las hará subjetivas, que muchos llaman alucinaciones estas imágenes, aunque para quien las forja sean tan reales como los objetos tangibles. Estaba Tesla joven, estaba caminando en el parque con un amigo y de repente se separó y agarró una rama y empezó a escribir unos modelos matemáticos en el suelo. Y el amigo dijo, ¿qué es esto? Le digo, he descubierto, le dice, una nueva fuente de poder, menciona. Y ahí le vino cómo después él desarrolló lo que es la electricidad. Que como gran envidioso que era este Alba Edison, lo contrató y le robó muchas patentes, le prometió $50,000 que al final no le dio nada porque era más brillante que él y lo quería opacar. Así que incluso llegó a matar elefantes con la corriente alterna para desprestigiar al gran Tesla. Y él lo decía, ¿no? Se enfrentó contra JP Morgan, con todo esto. Él quería electricidad gratuita, como el aire, como el agua, que son gratuitos. Pero todos estos materialistas, JP Morgan o los judíos, estos masones, lo que querían es que haya un contador en cada casa y así esclavizar más a la gente con electricidad, teniendo algo que es totalmente gratuito. Así fabricó una gran torre. Bueno, Tesla dice, si se aumenta el vigor de la voluntad, y se aumenta ese vigor, e inteligentemente se le dirige, debe tener aumentar el vigor y la inteligencia para dirigirlo como el carro de Krishna con Arjuna, condensará las formas en objetos visibles, o sea, los materializará, pues estas imágenes mentales se materializarán, como dijimos, que esto era un don que tienen varias personas, uno entre 1.000.000, dice Elena, que es el de Kriya Shakti, que quiere decir poder sagrado. Kriya es sagrado y Shakti es poder. Este es el secreto de los secretos. Y quien lo aprende merece el título de mago. Como cerró magistralmente este párrafo. Aumentar el vigor con la voluntad. Ernesto, hasta ahí llegamos. Dale, hermana, como quieran. Ok, ahora pregunta. Comentarios, preguntas. No hay nada. Esta última parte está bastante interesante. Entonces quiere decir que entendimos todo muy bien, ¿no? Era una opción y hay otra también. Sí, a mí me llamó la atención. Yo creo que voy a apagar mi micrófono porque hay un eco. A ver. Sí, también hay una parte interesante cuando habla de la fuerza dirigida. Hay un ejemplo, cuando leí esto, me puse un ejemplo como el láser. El láser va directamente, es una fuerza localizadora, o sea, que está acumulada a un solo punto. Diferente es cuando uno tiene un foco. Si tú ves, cuando apuntas con un láser, va directamente al lugar que tú has localizado. En cambio, el foco se dispersa. Entonces, me parece que tiene que haber un poco de eso cuando dice Platón llama a la idea divina. Dice, aquí está, dice, su voluntad es un centro de fuerza localizadas. Esto es lo que sucede con esos láseres. ¿Qué pasa? Esos son los átomos imaginarios, son fuerzas localizadas y eso tiene que se extrapolar en todo. Existe una extrapolarización de esos átomos en el cual luego que se ha localizado el objeto que se va a pasar de lo invisible a lo concreto,
se transforma por eso mismo, por la extrapolarización. En eso tiene que ver mucho los grandes edificios de Egipto, las pirámides sobre todo. Se dice que hubo una extrapolarización de la materia, y la cual se pasó de algo tan pesado a algo liviano. Bueno, tal vez alguien más. Y sí, así dice también que, dice, no, la potencia, dice, el hombre se daría cuenta que es un Dios en potencia. Aquí está, pero tiene que desarrollar la voluntad. Si no tiene desarrollada la voluntad, aunque le diga que es un creador en potencia, dudará siempre, porque lo negativo, quién sabe por qué será el hombre así. Cuando uno le dice, no, si tú lo puedes hacer, automáticamente rechaza eso. Mas, sin embargo, si le dice lo contrario, no. Entonces, aquí está la fuerza de voluntad autodirigida. Buenas tardes, se agregó Luis también. Adelante, ¿alguien más? Tú tienes la palabra, Ernesto. Yo voy a cerrar el micrófono. Así, hermano, el comentario o pregunta, bienvenido. Sobre las pirámides, ella escribe vastamente sobre ese tema misterioso en todas sus obras, las pirámides, quienes las construyeron. En la doctrina secreta dice que fueron construidas por los ángeles dianichojanes que vinieron en una etapa de la vida, como los espíritus solares, y dejaron como en conmemoración de su visita a esos grandes edificios, con muchos misterios, que tienen, dice que son 4, están estrechamente orientadas con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y arriba se va subiendo hasta llegar al punto abstracto, donde todo lo comenzó con un punto, que es la cúspide de la pirámide. Y hay muchas aplicaciones también que se repiten tanto en los mayas, como allá en Tailandia, en Xi'an, en Camboya, esos edificios tan misteriosos, con sus cámaras de iniciaciones, que tenían cada uno 7 cámaras, una de cada planeta, y que había unos caminos estrechos que uno tenía que ir caminando casi en cuclillas, que los científicos arqueólogos no logran comprender eso. Eso era una escena de la iniciación, como salimos del útero, entonces, también para la iniciación espiritual debemos salir como encorvados, como cuando salimos del útero en el alumbramiento. Y así dan muchas otras explicaciones de ese monumento que tiene una antigüedad de muchos miles de cientos de años. No son los 4.000 o 5.000 y no eran las tumbas con las cuales se han dicho los arqueólogos para desacreditarlas, que eran grandes tumbas que encerraban ahí a los grandes faraones. Eso es totalmente ideas infantiles hollywoodescas. Sí, también se habló de la comunicación en distancia, y esto tiene que ver también con lo que anteriormente y actualmente es la telepatía, electromagnetismo también, y en otro aún más moderno es el celular, porque el celular está también, cómo es que esas partículas se pueden conectar de un lado a otro. Y las imágenes también habla de las imágenes y las impresiones que se ponen en la luz astral. Habla mucho de la luz astral con analogía con la voluntad. Entre más voluntad se tiene, más puedes hacer de ser de las cosas intangibles a lo tangible. Pero sobre todo el secreto del secreto es el poder de la voluntad, pero constante, la constancia y el reconocimiento de esa voluntad. También habla de lo que es, sí, estas son de las impresiones, la voluntad se manifiesta en fuerza. O sea que primero, como tú lo dijiste muy bien, en uno de más adelante que se habló del gran arquitecto, todo está en la mente, pero la mente no solamente se queda, porque detrás del deseo está la voluntad. Si no hay voluntad, solo se queda un deseo. Es como dice uno de los compañeros, es tener solamente un pastel en la mente y no ponerlo en una mesa. Solamente. ¿Alguien más, por favor? Ya levanté la mano yo. Dale, hermano, dale. Vamos a ver si es cierto. Mira, dice,
como Dios crea, así crea el hombre. Dadle voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales, que muchos llaman alucinaciones, aunque para quien las forja sean tan reales como los objetos tangibles. Si aumentara el vigor de la voluntad e inteligentemente la dirige, condensará las formas en objetos visibles. Este es el secreto de los secretos, y quien lo aprende, merece el título de mago. En los experimentos del acelerador de partículas, los científicos descubren que el observador está observando el experimento, pero él en ese momento, él empieza a conducir su voluntad y él dice, quiero ver un protón, y aparece en el acelerador de partículas, con el poder de la voluntad, aparece un protón. Después él dice, quiero ver un electrón, y aparece un electrón. Después dice él, quiero ver un neutrón, y aparece un neutrón. Ellos se dan cuenta que el deseo de la voluntad del observador afecta lo observado. Entonces se dan cuenta que el poder de la voluntad sí afecta al experimento. Entonces sí es cierto esto que está diciendo acá. En este tipo de experimentos se dan cuenta que sí tiene razón y que enfatiza esto que acabamos de leer. Gracias. Perdón. Aquí con lo que acaba de comentar Luis, de que me confunde un poco, porque, a ver, yo estoy pensando que para empezar todo debe de estar plasmado en la luz astral. Si yo quiero ver el átomo, no es que yo diga, yo estoy pensando, es mi opinión, no estoy pensando, quiero ver el átomo y aparece el átomo. Más bien siento que debe de ser la fuerza de mi voluntad, a ver si estoy bien o a ver si me sé expresar, o mi nivel de conciencia, que es lo que me permite jalar de la luz astral las imágenes y yo concretarlas. Porque se necesita tener un determinado nivel de conciencia para tener acceso a esa fuerza que es el Fohat, que es la voluntad. ¿Voy bien o me equivoco? Nosotros, la ciencia no ha logrado descubrir lo que es el átomo, porque el átomo es indivisible. Eso quiere decir átomo, indivisible. El átomo nunca se va a poder lograr descubrir, porque lo que se descubre son partículas subatómicas singulares con nombre. Las que se han descubierto hasta ahorita, creo que son 42 partículas subatómicas singulares con nombre, y hay miles de partículas subatómicas singulares sin nombre que no han sido descubiertas. Hay miles y miles y miles. Entonces, ellos, los experimentadores, los científicos, se dan cuenta en el experimento que el observador, o sea, que el observador está observando el fenómeno. Entonces le preguntan al observador y le dicen, ¿qué es lo que estabas pensando cuando cuando apareció la partícula subatómica? Entonces el observador dice, bueno, pensé, imaginé y quería ver la partícula subatómica a protón. Y ¡fum! Apareció, dice, apareció. Ellos no se explican cómo es que se da el fenómeno, pero ellos intuyen que por lo que él explica, de lo que estaba pensando, de lo que estaba imaginando, de lo que estaba deseando, eso fue lo que apareció en ese momento en el experimento. Entonces deducen ellos como deducción, dicen, entonces es a través del poder. O sea, que ellos dicen,
lo que el observador estaba pensando afectó ¿cómo se llaman? O sea, no apareció una partícula al azar, sino que apareció lo que el observador estaba imaginando o pensando o deseando, que es lo que dice aquí. Como Dios crea así el hombre, dale voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales, que muchos llaman alucinaciones, aunque para quien las forja sean tan reales como los objetos tangibles. Si aumenta el vigor de voluntad e inteligentemente la dirige, condensará las formas en objetos visibles. Este es el secreto de los secretos. A quien lo aprende, él merece título de mago. Y esto que está diciendo acá, como dice ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el compañero que trajo este documento? Esto no es de ahora. Esto no es, ¿cómo se llama? ¿Tesla? Sí, esto no es de ahora. Esto no es algo que se ha descubierto ahorita. Y esto se descubrió, esto es una cosa que se viene trabajando de miles y miles y miles de años, en la noche de los tiempos. Ahora se traspasa en un documento legible que nosotros lo podemos, pero esto los hindúes, los chinos, los del Medio Oriente, todos, la gente de aquí, los mayas y los mayas y los aztecas, los incas, sabían todo esto. Lo que pasa es que los documentos fueron destruidos, pero ellos sabían todo esto. Ellos tenían conocimiento de estos secretos. Nada más. Sí, claro, de eso sí tengo una idea bastante clara. Y lo demás, lo del átomo fue nada más por agarrar un ejemplo. A lo que yo iba es sobre el número de lo que está sucediendo en ese momento y qué tiene que ver, y si tiene que ver, para mí, obviamente, el nivel de conciencia que tenga el individuo. El nivel de conciencia Sobre ese punto también he nivel. leído que la ciencia, cuando hace esos experimentos de los protones, los electrones, que ellos se dan cuenta que están siendo... ¿Ah? Perdón, no se te cortó. ¿Podrías repetirlo? Sí, les estaba comentando de que los científicos dicen en sus experimentos que cuando ellos están examinando los protones, electrones o átomos, que ellos se dan cuenta que lo están observando y por ende ellos se conducen de una manera diferente. Y yo comparo una revista como los niños de escuela. Cuando están solos hacen todo un macaneo en el aula, pero cuando hay un profesor que los está viendo, están todos calmaditos. Más o menos lo que le decía el hermano. Sí, claro, debe ser. También, como hiciste la pregunta, Dulce, aquí esa fuerza lo suficientemente vigorosa tiene que ver también con la purificación del individuo, porque no cualquier persona, no, vamos a decirle normal, si no tiene una purificación mental, psicológica, psíquica y todo, sobre todo mental, no puede ver las cosas de un punto de vista que se está hablando aquí. No puede crear, porque lo que crearía sería un caos en vez de ser algo bueno para la humanidad. Por eso hay un señor que se llamó Alfred Nobel, de que donde vienen los premios Nobel, porque él se arrepintió cuando creó la dinamita y dijo él, no, yo no voy a querer nada material, nada productivo económicamente. Y ahí fue cuando se fundó el premio Nobel. También cuando se habla de esa energía, hay una máquina, creo que se pronuncia Kyle, sí, la máquina de Killer, que esa fuerza le decían a él,
ok, muévate tú, chico. Bueno, le decían así naturalmente, voy a probar si realmente esto funciona. Y la máquina no funcionaba porque el señor era su propia batería de esa máquina. Entonces, si vemos aquí todas esas fuerzas que existen, tiene que ver con la voluntad y cómo es que se hace intrínsecamente, como tú dijiste, foja la fuerza de voluntad y que se convierte en energía concreta. Y tiene también que ver con el poder del pensamiento, que es uno de los mayores. Solamente, adelante alguien más. En la máquina de Kelly. Sí, esa máquina la describe bastante en un capítulo ella, la doctrina secreta, los adendas, las adendas. Dice que él no solo se adelantó por miles de años, sino por varios 20 miles de años, esa fuerza futura, la fuerza dietérica. Dice que por eso es que supuestamente algunos maestros de la fraternidad lo visitaron para que él no divulgara el secreto, porque como iba a ser como pasó con Nobel, que supuestamente descubrió el TNT, trinitrotolueno, para supuestamente hacer carreteras, destruir rocas, cosas así, pero el ser humano lo tomó ¿para qué? Para bombas y cosas terribles. Salió en un periódico la noticia falsa que había muerto Alfred Nobel y todo el mundo ahí decía en el periódico que estaban contentos porque había muerto este hombre, que era un gran maligno para la humanidad por su invento. Y ahí entonces él se decepcionó mucho de la sociedad y ahí creó esa fundación con su herencia que consiguió para supuestamente dar un premio en los distintos campos de la física, la medicina, la química, la paz, etc. Pero después esos premios se profanaron y se hicieron, se politizaron. Y, por ejemplo, dieron premios Nobel a grandes presidentes guerreristas que hacían guerras o cosas así. Están ahí. Aquí estamos, Ernesto. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ya, Hubo un párrafo donde mencionaste algo de cuando está hablando de transmitir hacia los demás. No sé si lo dijiste o yo lo imaginé, que fue lo que sucedió cuando vinieron los maestros y nos dieron el alma, es decir, sí, ¿verdad? El alma. Fue la mente. Más bien fue la mente. Cómo los seres superiores de otros estados de evolución, de otros sistemas planetarios, vinieron y nos hicieron a su imagen, que fue en la formación de las razas, tengo entendido, ¿verdad? Es algo similar, algo leíste aquí, por aquí. Lo estaba yo buscando y no lo encuentro. Son los manasaputras. Sí. Sí, fueron distintas jerarquías que formaron al ser humano. Esto está en Antropogénesis y las estancias del libro de Cian. Unos dieron el molde, el cuerpo astral, que fueron los pitris lunares, pero lo más importante fueron los pitris solares, los manasaputras, hijos de la mente, que hace 18 millones de años vinieron a la Tierra y nos dieron ese gran regalo, porque antes el ser humano era sin mente, amanasa, le decían. Esto también lo comentan las leyendas antiguas del Popol Vuh, del Chichén Balán, de los mayas aztecas, las creaciones que primero fueron fracasos, como la segunda, que es la naturaleza no ayudada fracasa, que es la segunda estancia. Que ahí la madre estaba sola y aburrida y se le ocurrió formar seres sin la ayuda de estas jerarquías y creó hombres terribles y perversos acuáticos. Los hombres, unos eran cabeza de cabra, tenían 4 brazos, eran bastante... Entonces los grandes señores vinieron y vieron lo que había sucedido y se entristecieron. Y dice que había que evaporar esas aguas y les lanzaron fuego a todas estas criaturas. La madre sufrió por muchos años por la muerte de sus hijos.
Miren estos párrafos, a ver si tienen algún comentario, pregunta sobre ellos. Ya no. Los maestros nos dieron sí, habla. No, adelante. No, que los maestros nos transmitieron esta sabiduría. Dicen que ellos actúan cada final de siglo. Ellos actúan para ayudar a la humanidad en lo más posible. Entonces, conocieron los grandes impulsos, por ejemplo, la fundación de un país libre pensador como Estados Unidos en su época, un Estado democrático, a diferencia de las monarquías absolutas, nefastas. Y después vino, esto fue en 1774, el 4 de julio, y después en 1875 vino la fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York. Y así dice que ellos vinieron y dieron esta sabiduría, Elena, porque había riesgo de destrucción por inmoralidad de las sociedades occidentales, por este materialismo, este comunismo, este ateísmo, que donde, por ejemplo, cuando Stalin, Mao ocasionaron millones de muertes, les quitaron a los campesinos sus herramientas para que no sembraran, vino la gran hambruna, después se estaban comiendo los unos a los otros, se comían a los niños, los chinos, los rusos, toda una gran catástrofe que se había devorado todo Occidente. Y por eso es que ellos le comentaron esta misión sublime, Elena, que no había nadie más después, 200 años antes que ella, o 200 después de ella, alguien que naciera con esa misión tan colosal que tenía que cumplir, sacrificarse para dar esperanza, para dar espiritualidad a la humanidad. Bueno, ¿seguimos leyendo o...? Pues yo creo que sí, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, verdad. Bueno, si tienen preguntas, hermano, leyendo, entonces. o comentarios, hermano, ahí interrumpen inmediatamente para escucharlos. Okay. Entonces nos quedamos en la parte que es el secreto de los secretos. Quien logra materializar sus ideas se convierte en un verdadero mago, grande, sabio. Y los materialistas nada pueden arguir contra esto, desde el punto en que para ellos es materia el pensamiento. Es materia el pensamiento, imagínense. Los pensamientos son hechos de una energía superior, son del éter. Nuestros pensamientos son infinitos, son eternos, todo puede ocurrir con nuestra mente. En contraposición con el mundo objetivo que nos rodea, no es como nuestro pensamiento. Entonces, hay muchos límites en la materia. Si tal supiésemos que la materia que es materia de pensamiento, si tal supusiéramos, tendríamos que el ingenioso mecanismo proyectado por el inventor, las encantadoras escenas surgidas de la mente del poeta, Dante Alighieri, por ejemplo, los soberbios lienzos pintados por la viva imaginación del artista, Da Vinci, la incomparable estatua cincelada en el pensamiento del escultor, el Miguel Ángel, David, los palacios y castillos planeados por el arquitecto, deberían existir objetivamente afuera, a pesar de ser subjetivos e invisibles. En un inicio todo esto, ¿no? Porque el pensamiento, según los materialistas, es materia plasmada en forma. Como siempre ella nos da este deleite en este párrafo para justificar sus axiomas, sus verdades. Los grandes poetas, las escenas encantadoras, los grandes catedrales o castillos, las grandes esculturas, todo primero ocurrió en la mente de todos estos grandes seres. ¿Cómo negar entonces que haya hombres de voluntad lo bastante potente para transportar al mundo visible estas creaciones mentales y revestirlas de materia tangible? Es lo que han hecho todos estos grandes inventores. Es hombres de voluntad. Hay que ejercitar esa voluntad que transportan del mundo visible estas creaciones mentales. Todo comenzó adentro. Dice, quien domina el reino corazón domina el mundo. Si los científicos franceses no han cosechado laureles en el nuevo campo de investigación como Babinet, tampoco lo cosecharán los científicos ingleses, que eran las potencias en aquella época. Hasta que William Crookes, este es el que hemos comentado, que se hizo espiritista, vio las apariciones de Catalina King en su propia casa, sin ningún truco, sin ningún invitado, y después es uno de los principales químicos y físicos de ese siglo.
Él inventó el tubo de rayos catódicos con el cual después se crearon los televisores. Hasta que Crookes se ofreció en holocausto, el gran científico, por el pecado del mundo científico, por los pecados del mundo, como Jesús. Entonces es una sátira. Crookes se ofreció en holocausto por los pecados del mundo científico porque él sí creyó que descubrió que era verdad el espiritismo. Al cabo de 20 años de desdenes, consciente de Faraday, el científico, en hablar un par de veces de este asunto. Según para Faraday, un par de veces había que hablar, según él, ¿va? No obstante, serví su nombre de Faraday de conjuro contra los hechizos del espiritismo, entre cuantos discuten los fenómenos psíquicos, y de ser ya notorio que en su vida vio una mesa giratoria, el ilustre físico, que se avergonzaba de haber publicado sus investigaciones sobre tan degradante creencia, sobre el espiritismo. Faraday fue un invitado, después creó un aparato para supuestamente detectar a los medios fraudulentos. Por eso se dice que él era él. Su nombre sirve de conjuro de Faraday contra los hechizos del espiritismo, porque supuestamente él los delataba a todos los traidores. Entre todos aquellos que discuten los fenómenos psíquicos y de ser ya notorio que en su vida vio una mesa giratoria. El ilustre físico que se avergonzaba de haber publicado sus investigaciones sobre tan degradante creencia sobre el espiritismo, pues que lo iban después a hacer un ostracismo, como con Crookes. No tenemos más que desdoblar unos cuantos olvidados números del Jornal de Debates, un periódico, correspondientes a la época en que actuaba en Inglaterra un notable medium escocés, para restituir a pasados acontecimientos su primitiva lozanía. Solo basta con eso, pues, este análisis, ¿no? Levantar unos cuantos olvidados números de ese periódico para restituir esta polémica de pasados acontecimientos a su primitiva fuerza o lozanía. En uno de dichos números se erige Foucault, el campeón del famoso físico inglés, diciendo lo siguiente, Foucault: no vaya a creerse que el insigne físico, Faraday, se ha olvidado de sí mismo, hasta el extremo de sentarse prosaicamente junto a una mesa rotatoria. O sea, una sátira para Faraday. Se olvidó a sí mismo que era un científico, estudiando la tontera. Entonces, ¿de qué se avergonzaba el caudillo de la filosofía experimental? Qué vergüenza Faraday. Aprovecharemos esta coyuntura para hablar del indicador de Faraday. Este es el aparato que inventó él. El famoso aparato que inventó para atrapar a los medios, es decir, para sorprender los fraudes mediunímicos, según describe el Marqués de Mirville, un gran católico como de Smokes, que lo comenta mucho en esta obra, el Marqués de Mirville. Esto lo comenta en el libro de él, La cuestión de los espíritus. Esta complicada máquina de Faraday, cuyo recuerdo turba el sueño de los medium impostores, quedaron traumados con esto, pues. Para comprobar la impulsión del medium, colocaba Faraday varios discos. Hay que ver cómo era la máquina, así que él inventó, que era que se ponía cuadrados sobre rueda en las patas de la mesa y ver que si esos cuadrados y esa redondez en las patas de la mesa no se habían movido. Porque si se movían es que significaba que uno de los medios es que lo había manipulado. Entonces, por eso era que los medios estaban totalmente temerosos de que cómo es que funcionaba sin que ellos lo pudieran detener. Lógicamente, habían marcas en el cual se podía saber quién había movido determinada parte de la mesa. Solo para hacer el comentario de esa máquina de él. Muy interesante, hermana, gracias. Ahí comparte cualquier punto de vista, hermana. Dice, para comprobar la impusión del medium, colocaba Faraday varios discos de cartón, lo que nos comentó, adheridos tangencialmente uno con otro por medio de la cola, que se desprendían por efecto de una presión continuada. Se desprendían, ¿no? Ahora bien, luego de girar la mesa, si es que a tanto se había atrevido en presencia de Faraday, la mesa, ¿no?, lo cual no deja de ser significativo. Se examinaban los discos y al ver que habría resbalado en la misma dirección que el giro de la mesa, resultaba el hecho y la prueba incontrovertible de que el medium había empujado el mueble. Dice, otro aparato de comprobación de los fenómenos psíquicos consistía en un pequeño dinamómetro que delataba el más leve impulso del medium.
o según decía el mismo Faraday, entre comillas, indicaba el paso del estado pasivo al activo, medida de esa fuerza. Este dinamómetro, indicador de impulsos, demostraba tan solo la acción de una fuerza que emanaba, que surgía de los observadores o los dominaba, esa energía. Pero, ¿quién ha negado jamás la existencia de una fuerza en estos fenómenos? La pregunta es, ¿quién lo ha negado? Es verdad, ¿no? Una fuerza espiritual. Todos admitimos que esta fuerza pasa a través del medio. Por eso él es el medio, no es el puente. Como generalmente sucede, o actúa con entera independencia del medio, según ocurre bastantes veces. A este propósito dice de Mirville, el verdadero misterio está en la desproporción entre la fuerza desplegada por los medium, que empujaban porque a ellos se veían forzados, y los efectos de rotación, cuya índole es realmente prodigiosa. Habían desigualdades. En presencia de tan pasmosos efectos, ¿cómo suponer que los liliputienses experiencias de esta índole tengan valor alguno en la tierra de gigantes hace poco descubierta? Ella nota que es, bueno, sacado la obra de Mirville, la cuestión de los espíritus. Estos liliputienses son creados por Ernesto, sí, Ernesto, también en esto tiene que ver las hermanas Fox, creo que se pronuncia. Las hermanas Fox, ellas fueron descubiertas de que esos chiquidos que se oían en las paredes, descubrieron que eran rotaciones de las rodillas. Y no eran chillidos de paredes ni nada de eso. Y esto tiene que ver cómo es que indica el paso del estado pasivo al activo. Ellas no es que eran a voluntad, sino que comenzaron a tronar las rodillas. Entonces, uno de los científicos, al observar detenidamente eso, descubrieron de que no eran elementales, sino que ellos producían esos mismos ruidos de idea o por medio de unos medios o que canalizaban, pero no eran por medio de la materia de las paredes ni nada de eso, sino que simplemente eran de sus propias rodillas, solamente. Continúa, Ernesto. Sí, se dice que ella, bueno, fueron una de las primeras medium que trajeron el espiritismo, la hermana Fox, y había otro que tenía un tendón en la rodilla, en la rótula, que lo movía voluntariamente. Entonces ponía un pantalón y comenzaba a ser observado por los científicos y él empezaba a mover su ligamento de la rodilla. Entonces parecía que alguien se estaba saliendo del pantalón, ¿no? Que lo movía. Hasta mucho tiempo después los científicos descubrieron que él movía constantemente ese ligamento de la rótula, de la rodilla. Otro caso parecido. Bueno, estamos... estos liliputenses que mencionan acá, estos son figuras literales de un autor apellido Swift, que hizo una obra muy conocida llamada Los viajes de Gulliver. Una obra muy conocida donde critica a toda la sociedad con bastantes sarcasmos. Entonces, él visita de repente una tierra de enanos, que eran los liliputienses, y otra de gigantes. Por eso que ella usa estas figuras acá. Y los efectos de rotación, cuya índole es realmente prodigiosa. En presencia de tan pasmosos efectos, ¿cómo suponer que estos enanos, estas enanas experiencias de esta índole, tengan valor alguno en la tierra de gigantes hace poco descubierta? Estas acciones del mundo de los enanos no tienen ninguna referencia en el mundo de los gigantes, que es mucho más grande, ¿no? Dice, con mayor mala fe procedió el profesor Agassiz, mayor mala fe, cuya reputación científica corría parejas en América con la de Faraday de Inglaterra. Este era el Faraday de Estados Unidos, Agassiz. El notable antropólogo Buchanan, que ya comienza, dice sin ver el capítulo primero con un pensamiento de Buchanan, una epigrafía. Este fue uno de los que trajo la ciencia futura, que es la psicometría, que el hombre o la mujer con solo tocar un objeto sabía de dónde procedía, o si era de otro planeta, decía que la materia es distinta, o de granito decía a qué casa perteneció, cómo eran sus pobladores. Tenía una esposa que también era bastante psicometra. El notable antropólogo Buchanan, que ha tratado mejor que nadie en América el espiritismo, habla de Agassiz con justa indignación, pues no tenía motivo para encarnecer los fenómenos que en sí mismo había experimentado, carne propia.
Pero como Faraday y Agassiz están ya desencarnados, los dos, vale más ocuparnos de los vivos que de los muertos. Qué conclusión. Resulta, por lo tanto, que los modernos escépticos niegan una fuerza del todo familiar a los antiguos tiempos. Como hicieron esas pirámides, como hicieron lo que es la línea de Nazca, como hicieron esas grandes murallas ciclopeas que hay en toda Europa, Grecia, como hicieron todo esto, Stonehenge, como hicieron todo el Cusco. Bueno, niegan una fuerza del todo familiar a los antiguos tiempos. En épocas antes del diluvio, en los Atlantes, por ejemplo, tal vez jugarían con esta fuerza los chiquillos, los niños, como los describe Bulger Lytton en La raza futura. Juegan con el tremendo Brill o el agua de Pat. Bueno, Bulger Lytton, muy mencionado por Elena, por sus novelas ocultistas, el Zanoni, el otro, el extraño caso de un hechicero que llega a Inglaterra. Él escribía con bases reales, el hechicero era Eliphas Levi, Luis Constant, se llamaba realmente. Supuestamente que él evocaba los espíritus de Apolonio de Tiana y de otros grandes nigromantes. Bueno, en épocas antes del diluvio, esta gran fuerza que todavía no se ha descubierto del todo, dice que los niños pequeños jugarían con ella, como lo describe Bulger Lytton en La raza futura. Ahí habla del Brill, una sociedad bastante avanzada que estaba en las entrañas de la Tierra. Ellos volaban, etc. Y usaban el Brill. Juegan con el tremendo Brill o el agua de Pat, como lo dicen los egipcios, ese Brill, que es la fuerza, una fuerza como el viril, que es como, en otra parte ya lo explica, que es como concentrar en la casa o la luz astral y formar escudos, que lo volvían impenetrable a las balas y a las espadas, como ocurrió en Cebenes, lo que es una gran epidemia que pasó en Cebenes, los niños profetas. Ese tremendo Brill lo desarrollaban o el agua de Pat. Los antiguos llamaron a la antedicha fuerza, unos le decían el anima mundi, el alaya, el esbabá de los budistas, el anima mundi, y los herméticos medievales le dieron el nombre de la luz sideria, leche de la Virgen, la leche de la Virgen, magnes y tantos otros varios nombres. Esas son las distintas modalidades. Pero los modernos eruditos repudian tales denominaciones, porque son alquimia, ¿no? Porque tienen sabor a magia, que según ellos esto es una grosera superstición, increíble, ¿no? Como la han degradado. Apolonio de Tiana y Jámblico afirman que el poderío del hombre, que anhela superar a los demás, no consiste en el conocimiento de las cosas externas, en la materia, en el prakriti, no, sino en la perfección de nuestra alma interna. Qué bello aforismo. Esto está sacado de Bulger Lytton, Zanoni. Ahí que se trata de un adepto inmortal que se enamoró de Viola. Y ahí perdió. Ernesto. Sí. Esto último que acabas de explicar es alquimia espiritual, te digo. Sí, claro, sí, en busca del elixir, la piedra filosofal y el alcajés. Bueno, en el Zanoni hay una novela muy interesante ocultista, donde el protagonista es un inmortal, un adepto, que de repente se enamora de Viola, una que toca un instrumento musical muy hermosa en tiempos de la Revolución Francesa, y él pierde su inmortalidad por el amor a una mortal. Bueno, Apolonio de Tiana, y le dedica un capítulo muy interesante en la Doctrina Secreta. Apolonio también habla de Simón el Mago, que Apolonio era, bueno, en el tomo 3 de esta obra también lo menciona, que era un fundador de una escuela espiritual como Jesús, solo que como Jesús vino a los pobres, este Apolonio vino para los ricos, para tratar de convencerlos, para que cambiaran sus pecaminosas vidas. Hizo tantos grandes milagros que están mejor atestiguados que los de Jesús. Imagínense, en las cortes los hacía este Apolonio de Tiana. Unos dicen que cuando estaba anciano, que él no murió, que se fue a un templo y de ahí se rejuveneció. Como es tanto misterio en la muerte, lo grande. Otros dicen que Pitágoras se convirtió en luz, dice, en el momento de su muerte. Esos son, dicen los discípulos de ellos. Apolonio de Tiana y Jámblico, un gran teurgo, afirman, bueno, que el poderío del hombre, vamos a repetir, que anhela superar a los demás hombres, no consiste en el conocimiento de las cosas externas, que están superficiales, sino en la perfección de nuestra alma interna. Qué bella expresión esto, está en Zanoni. Así, llegaron ellos al conocimiento de sus almas divinas. Por meditación, hicieron Sanyama, Dharana, Dhyana, Samadhi. Se conocieron a sí mismos con sus almas divinas, cuyos poderes emplearon, como Jesús, con toda la sabiduría alcanzada por el estudio esotérico, el estudio oculto del hermetismo, del hermético saber heredado
de sus antecesores. Miren la tradición que nunca se ha perdido, la gran fraternidad, la gran logia madre, le dice Elena en otra parte. Bueno, se perfeccionaron sus almas divinas y también con el estudio esotérico de hermético saber heredado de sus antecesores, como la fraternidad de Luxor y otras. Pero los filósofos del día, los materialistas, no pueden o no se atreven a llevar sus tímidas miradas más allá de lo comprensible. Hasta ahí llegan sus tímidas miradas. Para ellos no hay vida futura. Qué feo pensamiento, ¿no? Ni divinos ensueños, estados mentales como el de Bachán, que desprecian por contrarios a la ciencia. Todo eso es mentira, dicen ellos. Para ellos los antiguos son ignorantes antepasados, entre comillas lo dice, ¿no? Y miran con despectiva compasión a todo autor que crea inherentes al ser humano las misteriosas ansias de la ciencia espiritual. Ahí son estas personas. Miran con un desprecio, dice, con una compasión despectiva, que feo, ¿no? A todo autor que crea inherentes al ser humano, a todos los espiritualistas, las misteriosas ansias de la ciencia espiritual. En todas partes del mundo el ser humano tiene esas ansias espirituales, en todas partes, Asia, África, América, Europa. Dice un proverbio persa, cuanto más oscuro está el cielo, más brillan las estrellas. Así, en el negro firmamento de la Edad Media, la Inquisición, aparecieron los misteriosos hermanos de la Rosacruz, los verdaderos, que no organizaron asociaciones, ni instituyeron colegios, porque acosados por todas partes como fieras, los tostaba sin escrúpulos la Iglesia Católica en cuanto caían en sus manos. Es la gran verdad, por eso están ocultas estas fraternidades. No son esos Rosacruces de amor, que son una gran falsedad, que son otro tentáculo de los masones o del sionismo, de la maldad. Son los verdaderos Rosacruces, antes de esto. Bueno, qué bella expresión dice acá, hasta poética. Así en el negro firmamento, la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de la Inquisición, del oscurantismo, 1000 años se acabó la ciencia, todo el científico lo quemaban como a Bruno, o como Hipatia de Alejandría, o como lo hacían peinar como a Galileo Galilei, por decir, y por y sin embargo se mueve. Como los cátaros, como los cátaros. A los cátaros albinguenses que fueron totalmente masacrados, qué horrible, tenían un cristianismo solar espiritual y las comarcas que habían adoptado este cátaro se hacían todos más felices, había más hermandad, había riquezas y el Vaticano miró eso como una destrucción porque ellos querían que el pueblo esté triste, que esté en pobreza e ignorancia. Por eso mandaron a los cátaros a destruirlos. Dicen que decapitaron a más de 10.000 personas, esos famosos católicos, imagínense, destruyeron todas estas localidades de Languedoc. Dice Richard Wagner en una parte de sus grandes obras, en el cielo hay un palacio, su nombre es Montserrat, que Montserrat tiene mucho que ver con los cátaros. Cátaros quiere decir puros, los puros. Ya se vestían de color caqui. Así en el negro firmamento, la Edad Media, aparecieron los misteriosos hermanos de la Rosacruz, los verdaderos, que no organizaron asociaciones ni instruyeron colegios, porque tenían ellos sabiduría, como Simón Ben Iwachi, porque acosados por todas partes como fieras, los tostaba sin escrúpulos la Iglesia Católica. Como decía aquel, el Papa es representante del maligno aquí en la tierra, que ha usurpado el trono. Los tostaba sin escrúpulos la Iglesia Católica en cuanto caían en sus manos. A este propósito dice Baile: como la religión prohíbe el derramamiento de sangre, en su máxima eclexia no derramarás la sangre, entonces para no hacerlo quemaban a las víctimas, cual si al quemarlas no vertiesen su sangre. Qué horrible es esta época. En el tomo 4 de esta obra, que Helena se lo dedica a las sociedades secretas, ahí describe estas instituciones tan nefastas como los jesuitas o los masones, como cayeron en la degeneración y fueron penetradas por las fuerzas de oscuridad. La primera gran logia de Londres fue la que cayó, de Elías Small, y después todo se expandió con Washington, Jefferson, Simón Bolívar, lo que es Benito Juárez. Todos eran masones, Francisco Morazán, San Martín, etc. Dicen que eran financiados por la logia de Londres para destruir el imperio español y así quedarse con la leche de la vaca, entre comillas, ¿no? Varios de estos místicos, guiados por las enseñanzas aprendidas en manuscritos, secretamente conservados de generación en generación, llevaron a cabo descubrimientos que no despreciarían hoy las ciencias experimentales, porque ellos se ocultaban. Místicos, manuscritos se pasaban de mano en mano, como la palabra perdida se pasaba de labio a oído, se conservaban de generación en generación y llevaron a cabo descubrimientos que no despreciarían las ciencias experimentales. Por ejemplo,
El monje Rogerio Bacon, este es interesante, ¿no? Que fue vituperado de charlatán, acusado y tenido por aprendiz de artes mágicas. Pertenece a derecho, sino de hecho a la fraternidad de los estudiantes de ocultismo. Ya voy a relatar todo lo que hizo este monje Rogerio Bacon ante la corte del rey. Dice que hizo un chasquido y apareció una música que nadie sabía de dónde venía esa melodía tan hermosa. Dio otro chasquido y comenzaron a bailar. Unos espectros aparecieron, una mujer y un hombre bailando en el cielo esa música. Después le dijo a un hombre que le iba a mostrar inmediatamente de la mujer que estaba enamorada. Y salió una cocinera con un cucharón en mano. Entonces este gran aristócrata se enojó porque eran de un nivel superior, ¿no? Bueno, Rogerio Bacon, que también él fue el que trajo la pólvora, no fue el inventor, los chinos lo tenían hace miles de años, trajo la pólvora a Occidente. Fue vituperado de charlatán y tenido por aprendiz de artes mágicas o diabólicas. Pertenece de derecho, sino de hecho a la fraternidad de los estudiantes de ocultismo. Floreció en el siglo XIII con Alberto el Magno, en el siglo II, 1200, y Santo Tomás de Aquino. Y sus descubrimientos de la pólvora, de las lentes ópticas y varios mecanismos fueron atribuidos a hechicería, como con un polvo va a destruir una montaña, una roca, con este polvo mezclado con zinc, con azufre. Fueron atribuidos a hechicería por pacto demoníaco que tenía Rogerio Bacon, y de ellos se aprovecharon hoy mismo quienes más lo escarnecen o desprecian de todos los descubrimientos que hizo este gran hombre. En un drama de la época isabelina, Isabel de Inglaterra, escrito por Rogerio Green y basado en la historia legendaria de Rogerio Bacon, se dice que habiendo sido presentado al rey, le pidió que demostrase algo de su saber ante la reina, y que él entonces movió la mano y oyó hacia el punto una música tan armoniosa como jamás la oyera ninguno de cuantos la escuchaban. La música fue la música en crescendo, y de pronto aparecieron 4 figuras que danzaron un buen espacio, hasta desvanecerse en el aire. Movió de nuevo el monje la mano, y súbitamente se difundió por la estancia tan exquisito perfume que parecía vilmente preparado con los más finos y delicados aromas del mundo. Increíble, ¿no? La ciencia todavía no ha llegado a esto, cómo compartir aromas. Compartimos imágenes ahora en otra parte del mundo, compartimos palabras, sonidos, pero todavía no los aromas. Aseguró después Bacon a uno de los caballeros allí presentes que iba a presentarle a la mujer de quien andaba enamorado. Y descorriendo las cortinas de la cámara regia del rey, aparecieron a los ojos de los circunstantes una cocinera cucharón en mano, que desapareció con igual presteza. Está enamorado aquel aristócrata. Encolerizado el orgulloso caballero por aquella humillación, amenazó al monje con su venganza. Pero él repuso tranquilamente: Bacon, no me amenace vuestra gracia, porque mayor pudiera ser su vergüenza. Y ande alerta en decir otra vez que los letrados mienten, que los magistrados mienten. Así le respondió sabiamente esta réplica. Un historiador moderno, dice, en 249, Steve Wright, Narraciones de Brujería y Magia. Ahí lo saca. Este historiador moderno comenta este relato diciendo: puede considerarse esto como ejemplo de la clase de manifestaciones resultantes, sin duda, de un conocimiento profundo de las ciencias naturales. Un conocimiento oculto, ¿no? Que solo los elegidos lo alcanzan. Nadie ha dudado nunca que resultaran de semejantes conocimientos. Y no otra cosa dijeron los herméticos, los magos, los astrólogos y los alquimistas. Un conocimiento profundo de las ciencias naturales para hacer la magia, ¿no? A la verdad, no es culpa suya que las masas ignorantes, excitadas sin escrúpulos por el clero fanático católico, hayan atribuido a diabólicas influencias los fenómenos psíquicos, diabólica influencia. Y por otra parte, las terribles torturas inquisitoriales retrajeron de la manifestación de sus facultades a los filósofos ocultistas, quienes dijeron en sus obras esotéricas que la magia es la aplicación de causas naturales y activas a las cosas pasivas, para determinar efectos prodigiosos, pero completamente naturales. Así como cuando nosotros agarramos un pedazo de papel y lo pasamos por nuestra cabellera, entonces, ¿qué sucede? Se magnetiza y vuelve otra vez al lápiz inmediatamente. Así se le da un poco de vida a las cosas que son inanimadas. Interesante qué conclusión saca acá, que la magia es la aplicación de causas naturales y activas, son naturales y activas, a las cosas que son pasivas, como la roca, ¿no? Para determinar efectos prodigiosos, pero completamente naturales. El fenómeno de la música
y de los aromas que Rogerio Bacon operó en la corte de Inglaterra se ha repetido con frecuencia en nuestra época. Los mismos prodigios. Prescindiendo de nuestras personales experiencias, diremos que según informes de corresponsales ingleses de la Sociedad Teosófica, hubo casos en que oyeron música y percibieron fragancias, sin que nada señalase su procedencia, por cual motivo atribuyeron el fenómeno a la influencia de los espíritus. Lo mismo pasó música y fragancia. Uno de dichos corresponsales informó diciendo que en cierta ocasión la casa donde se celebraban reuniones espiritistas de carácter íntimo quedó impregnada durante muchas semanas de intenso aroma de sándalo, con el cual queman a los hombres y mujeres allá en la India, sándalo, porque es barato. Otro corresponsal describe el fenómeno que llama toque musical. Las mismas potencias capaces de producir hoy estos fenómenos debieron existir, claro está, y tener idénticas facultades en la época de Bacon. Respecto a las apariciones espectrales, fantasmas, basta decir que también hoy ocurren en las sesiones espiritistas, todos estos fantasmas, y por tanto no cabe dudar de los prodigios atribuidos a Bacon en este punto. No sé qué les pareció, hermano, el estudio, comentario sobre esto último, de Bacon, la magia. Muy interesante, Ernesto. Excelente, solo ella nos narra estas grandes historias así, ¿verdad? Que, como que tan vívidas las imágenes que los transporta Elena con su pluma mágica a todas las escenas que nos describe, ¿verdad? Sí, claro, claro. Todo esto es relativo a la... Y fue el primer documento que ella escribió. Ahí plasmó mucha información de los diferentes sistemas religiosos y todo esto. Ahora, la doctrina secreta es un poquito más densa, es más pesada que la Isis sin velo, pero está bien todo lo que dice aquí el documento. Allí les puse algo que si les interesa, pues yo ya lo leí, porque yo soy chucho para leer, para la lectura, soy un perro en la lectura. Me lo aventé como en 2 semanas. El Enigma Sagrado está bien interesante, se lo recomiendo. Yo lo leí en línea, ahí lo pueden buscar. El Enigma Sagrado habla de los albigenses, habla de los cátaros, habla de la destrucción que hubo con respecto a esto y habla también de no sé si será cierto esto, pero dice que casi todas las monarquías de Europa tuvieron que ver con la sangre, por eso le llaman sangreal, porque tiene que ver con la sangre real de Jesús. Y esto lo explica bastante el documento. Sí, otra cosa también, que cuando habla, en el último párrafo, cuando habla de lo que es la música y de los aromas, en las apariciones espectrales, Madame Blavatsky nos da una analogía que dice que como son entidades ya desencarnadas, no puede haber una comunicación vocal muy clara, que tiene que ver mucho con eso. Y también los aromas, que depende qué espectro se ha aparecido, puede ser un aroma bonito o un aroma fético, o sea, odioso. Y esto tiene que ver mucho, dice, si tú pones, dice, miel en un recipiente, pues vas a traer abejas. Y si pones algo descompuesto, lo que vas a traer es mosca, por ponerle un nombre. Entonces, esto tiene que ver mucho con las sesiones espiritistas, qué es y por qué aparecen, y qué es estrictamente por qué es lo que se está apareciendo. Solamente. Adelante, alguien más que estaba hablando, disculpe. Aquí me surge una duda. Necesariamente los aromas y demás fenómenos tienen que depender de espíritus, o sea, de gente desencarnada, como mencionaste ahorita, porque, bueno, si yo escucho una música armoniosa y escucho y percibo un aroma
tan delicioso como el de las flores. Pueden ser los elementales, ¿no? No elementarios, elementales de la naturaleza, los que se pueden estar haciendo presentes ahí, ¿o no? Sí, puede ser. Sí, puede ser exactamente, pero ahí es lo que queda es saber diferenciar, es lo que dice. Al mismo tiempo, no irnos por decir algo, ¿no? Estoy oliendo flores, que es el aroma que dice que es la más especial que existe, el olor de flores, o la música, pero ¿de qué es y por qué es? O sea, hay algo que en una parte, hay un ejemplo de una señora que dijo que cuando ella iba a adoptar, lo primero que sintió fue unos olores especiales. Entonces sí tiene que ver eso. Sin embargo, hay que tener un poquito de prudencia. Gracias. Bueno, sobre ese símbolo perdido que comentaste, Luis, eso es de Dan Brown, Código Da Vinci, ¿o qué? No, el Enigma Sagrado no es de Dan Brown. Es de otro autor. Se llama El Enigma Sagrado. No, porque eso es lo mismo que decía Dan Brown en Código Da Vinci, la sangre real de Jesús, que no sé cuánto, que el linaje, los merovingios, carovingios, que no sé cuánto. Pero este es más completo, Ernesto. Es más completo y da más información. Sí, lo que te voy a decir es que muchas teorías que han sacado modernas lo hacen para engañar más a la gente, ¿no? Que Jesús tuvo una hija, un hijo con Magdalena, que esto, que lo otro, y él era totalmente contrario a eso. En la última cena, que está sentado, que Da Vinci la pintó como una vez, que forma el útero, que Juan supuestamente es mujer ahí, que tienen las túnicas cambiadas. Bueno. Sí, yo les sugeriría que lo revisen. Si tienen deseo de revisarlo, revísenlo, a ver qué le sacan. A mí me interesó bastante esto. Bueno, yo tenía entendido que de hecho el personaje o la historia de Jesucristo fue basada sobre la vida de Apolonio de Tayana, ¿no? Hubo un gran sincretismo con Jesús. Mezclaron varias historias, el Jesús histórico, el Jesús místico, el Jesús del otro, que crístico, que era el del Mesías, y le juntaron como 3 biografías distintas en uno solo personaje. Ok. Lo que sí, dicen de que era un niño muy inteligente pequeño, y la costumbre allá en Judea era casar a los niños desde temprana edad, como pasa en la India, ¿no? Que Gandhi se casó como a los 10 años, 7 años. Entonces, supuestamente todos los hombres ricos de Belén, de Judea, donde estaban ahí, iban a presentar su hija para casarla con Jesús. Entonces, que venía con esa misión, así como Elena cuando se fue a caballo de la casa de su esposo, Nikifor. Vino una caravana de vendedores árabes y él se escapó y se fue con ellos. Ahí comenzó su periplo, que llegó hasta Persia, llegó a la escuela Grecia, llegó incluso hasta el Tíbet, en la India. Y hay relatos como el que escribió un ruso viajero que fue al Tíbet, Notovich, Los años perdidos de Jesús. Que ahí, como él hablaba el Pali, visitó a los monjes budistas, y de repente, cuando se fue, entonces un monje le dijo que cuando volviera le iban a responder sus preguntas. Entonces él quedó bastante pensando porque él no iba a volver a ese lugar porque fue tan larga la experiencia. Iba con su caballo burro y de repente se cayó y se quebró una pierna. Los budistas lo encontraron y lo llevaron para curarlo al mismo monasterio. Y ahí, para entretenerse, había unos rollos de manuscritos en Pali, en hojas secas, y comenzó a leer la historia de Jesús. Los budistas no sabían que él hablaba esos idiomas,
Y él narra todas las aventuras que llegó San Isa llegó con los budistas, aprendió la magia en la India y después volvió a cumplir su destino, su karma a los 30 años, cuando vuelve a aparecer ahí en la Biblia, que eso todo lo quitaron. Todos hicieron eso, la suerte de Santorium. Eso explica después en el tomo 3 cómo se formó la Biblia, el Nuevo Testamento. Que pusieron todos los evangelios en pedestales, cerraron con llave y solo al día siguiente los que estaban encima de los pedestales lo iban a incluir al canon. Que son 3 que dicen lo mismo, Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos, y solo Juan trae una terminología diferente. Te dice Elena sarcásticamente que hay que ver quién guardó la llave en la noche y le puso estos libros. Ok, bueno, se nos ha dado ya las 8:34. Ha sido una excelente clase. Gracias, Ernesto, por toda la ayuda que me diste en la clase y a todos en general. Bueno, ¿algún otro comentario o cerramos la clase? Cerrémosla. No, ninguno y yo, gracias. Ok, gracias Dulce, gracias Joana, gracias Luis y gracias Ernesto.